Tras las abundantes lluvias de este invierno, con el inicio de la primavera a la vuelta de la esquina, los alérgicos comienzan a distinguirse de entre aquellos cordobeses que no conocen lo que es estornudar en la época primaveral. Este año el pañuelo les va a acompañar a modo de complemento durante toda la primavera. Y es que la floración de los cultivos que más alergia causan a los cordobeses, el olivo y la gramínea, será bastante intensa. Pues este año ha llovido durante el invierno y esperemos que haya una primavera hermosa y florida y por lo tanto que los alérgicos tengan algunas molestias, sobre todo los alérgicos que no hayan hecho los tratamientos y los más indisciplinados. El 60% de los cordobeses que tienen algún tipo de alergia, unos 200.000 en toda la provincia, la padecen de tipo respiratorio. De estos, el 80% la tienen al polen del olivo y el 70% a las gramíneas. Las alergias a los hongos, ácaros y al látex solo la padecen el 20% de los cordobeses. La segunda causa de alergias en la provincia está provocada por los medicamentos, sobre todo a la penicilina y a aquellos analgésicos que se toman sin receta, y la tercera a los alimentos vegetales como frutas o hortalizas. La sensación de los alérgicos de que padecen cada vez antes los síntomas es solo eso, una sensación por los pólenes tardíos del invierno en esta zona geográfica situada en marzo, cuando la primavera aún no ha estallado. Ahora la verdad es que la sensación es mayor porque cada vez hay más población alérgica, está aumentando el número de pacientes que tienen este tipo de problemas y se está dando más difusión. Nosotros los médicos identificamos mejor las enfermedades, con lo cual sabemos que otros problemas que antes se atribuían a otras cosas son enfermedades alérgicas y luego sin duda está el papel de los medios de comunicación que estáis encima de este tema. Existe una razón para el aumento de alérgicos en la población que vive en los países desarrollados. El número de pacientes se manifiestan antes y se prolongan más. La existencia de una mayor higiene, el acceso universal a la sanidad y la globalización son las causas de este incremento, que se aprecia más cuando se produce la floración del olivo y la gramínea. Esta se espera para finales de abril o primeros de mayo. La doctora Moreno explica que existe riesgo para los alérgicos cuando se dan concentraciones de polen de olivo a partir de los 100 gramos y de 25 en el caso de las gramíneas, aunque en el caso de Córdoba hablar de riesgo por concentración solo sirve para medir la época donde se producen los picos más altos de alergias. Aquí en Córdoba no tiene ningún sentido que hablemos de umbrales porque hay tal cantidad de polen de olivo, las concentraciones que se alcanzan son tan sumamente altas que el tema de los umbrales de granos tiene sentido solamente para acotar en el tiempo la enfermedad, pero tampoco superamos con mucho, los picos de polinización superan con mucho lo que puede tolerar un individuo que está predispuesto genéticamente. El consejo de los especialistas para reducir la sintomatología en pacientes alérgicos es sencillo, sobre todo en los que lo son al polen, huir de él. Algo difícil en Córdoba, la doctora Moreno sostiene que lo más adecuado es tener identificada la enfermedad correctamente. Lo que es crítico para los enfermos alérgicos es que identifiquen su enfermedad, que sepan a qué son alérgicos, que haya un diagnóstico correcto. No es lo mismo ser alérgico a un polen que a otro, no es lo mismo serlo de una manera que... Hay que conocer además el fenotipo, la manera en que un individuo es alérgico a un polen determinado. Se puede ser alérgico al olivo de diferentes maneras. En muchos casos los pacientes conocen a qué son alérgicos, pero es necesario repetirse las pruebas porque el tratamiento no les hace suficiente efecto al incrementarse la concentración de polen en la provincia. Otros, en cambio, acuden por primera vez al servicio de alergias del Hospital Reina Sofía tras tener algunos síntomas. Me hice una analítica de sangre, entonces me ha salido una poquita de alergia pronunciada, entonces mi médico de cabecera me ha mandado aquí al especialista para que me viera lo que es, a ver si me han aumentado lo que es la alergia y eso. Este año pasado se me ha pronunciado bastante más, entonces por ello estoy aquí, a ver lo que es las pruebas estas que me hacen, a ver si me dan una medicación un poquito más alta para que me controlen un poquito esto. Porque me he notado síntomas de picores, muchos estornudos y me encontraba regular. El perfil del paciente que padece alergia es el de un joven de entre 20 y 40 años con complicaciones respiratorias derivadas de su sensibilidad a proteínas integrantes del polen del olivo. En los últimos años se ha incrementado el número de casos de alérgicos entre la población infantil y adultos mayores que toman varios medicamentos. Luego hay, digamos, un perfil diferente, un segundo grupo de personas que son más mayores, que son usuarias habituales de medicamentos, que son pacientes polimedicados, muchas veces automedicados, que son los pacientes que desarrollan alergia a medicamentos.
Aquí no existe el factor genético, el factor hereditario, con lo cual no necesariamente tiene que haber varios miembros en la misma familia, y eso sí se da en los grandes usuarios de fármacos que son personas mucho más mayores. La doctora Moreno se especializó en alergia en Sevilla y se doctoró también allí, aunque lleva vinculada al Hospital Reina Sofía de Córdoba desde 1988. Desde el pasado mes de septiembre es la responsable de la unidad de alergia, que está especializada en inmunoterapia y en el abordaje de la alergia a avispas o abejas. En esta unidad han sido pioneros en el uso de una vacuna adaptada al perfil genético de alérgicos al polen del olivo. Además, el Reina Sofía es centro de referencia andaluz para el test de repicadura, aquel que se realiza mediante una picadura controlada del insecto para comprobar la eficacia de la vacuna.